tradición, en cada viernes tenemos esta entrevista, le hemos puesto encuentros, y bueno, y hoy tenemos un invitado que la verdad tenía así bastante ganas de no solo de invitarlo a él, sino que a la vez también poder hablar sobre el tema que nos trae él. Él es Carlos Córdoba, él es oriundo de la provincia de Tucumán, es de profesión analista y a la vez también es docente y profesor. Eh, y Carlos tiene un programa de radio acá en la universidad, en la UNAM, y cuando un poco comenzamos a ver esta posible entrevista, salió un tema que nos interesa a los dos, que es El Eternauta, esta miniserie que salió hace poco en Netflix acá en Argentina, pero que tiene una tradición en el país como una historieta. Y bueno, hoy queremos invitar a Carlos para que nos hable sobre en qué consiste esto de la ontología de lo heroico. Vamos a invitar a Carlos. Muy ¿Qué tal? bien, ¿Qué tal? Ahora hola sí Carlos. estamos en Bueno, línea. exactamente, bueno, hice una breve introducción tuya, explicando un poco quién eras y un poco cómo surgió también el deseo de esta entrevista y de esta inquietud en común que tenemos de, bueno, en mi caso que yo accedí conociendo la miniserie, pero que claramente tiene un trasfondo mucho más profundo en la historia de la misma Argentina. Partamos con lo básico. ¿Quién es el Eternauta? Bien, 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 bien. No sé con qué palabras o cómo me hayas presentado, pero yo básicamente siempre me presento como docente. Sí, no, no, como no Y, sé. y precisamente respecto de tu pregunta, ¿qué es el Eternauta? Básicamente el Eternauta es una historieta de origen argentino que surge por allá del año 1957, cuyo autor es Germán Oesterheld y el dibujante es Francisco Solano López. Y empieza con una tirada de tres, tres hojas por cada entrega en la revista Hora Cero y que va con esa periodicidad de entrega semanal desde 1957 hasta 1959. Eh, Ese es digamos, básicamente el origen de la historieta. Pero el trasfondo de la historieta es que tiene un trasfondo político y tiene un trasfondo también político mundial, en el sentido de que Mm, pongámonos en situación respecto de que en el año 57 estábamos atravesando ya los principios de la Guerra Fría. Hace una década se había terminado con la Segunda Guerra Mundial. Estaba latente también el peligro atómico, digamos, después de la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Eso es en el contexto internacional. En el contexto nacional estábamos atravesando una situación bastante compleja, que era la famosa Revolución Libertadora, que no es otra cosa que un golpe cívico-militar en nuestro país. Y en ese contexto es donde se inserta la historieta del Eternauta, que después inspiró a la serie, digamos, con récords de visionado a través de las mm. plataformas. Oye, Carlos, y un poco con respecto al origen mismo de la palabra, Eternauta. Porque uno siempre lo ve con el astronauta. Claro, en este caso es podríamos decir, una representación del viajante de lo eterno, porque tiene que ver con todavía no se lo vio en la serie de televisión, porque la serie de televisión es una adaptación Mm, de la historieta original. O sea, en muchísimos sentidos la historieta es visionaria en cuanto a su forma de contar y en cuanto a su forma de poner digamos, en escrito lo heroico. Directamente la historieta original abreva con la Guerra de los Mundos y con algunas otras obras de ficción, pero no más de eso, en los años 57. Pero en cambio la serie de televisión llega un poco tarde, en el sentido de que hay tópicos dentro de la serie de televisión que ya la hemos visto en otras, como ser, por ejemplo, mundos post-apocalípticos, digamos,
devastación, degradación, digamos, de la cultura. Pero respecto de esto que vos decís, en la historieta original se lo plantea al inicio, como la historia de Juan Salvo es la historia del viajante eterno. Él, iniciando la historieta, se presenta como un viajante del tiempo. Perdón, y me imagino que ese Juan Salvo, Sí. Salvo también tiene su sentido, ¿no? Claro, De claro, Salvador. claro, de Salvador, claro, claro. Pero él se presenta como, iniciada la historieta, él se presenta como un viajante del tiempo. Después a lo largo y empieza su relato a un testigo, que en la historieta se lo conoce como el guionista. Eso no aparece de esta manera en la serie, En la fue serie es adaptada. distinta. Claro, es ligeramente distinta, adaptada con muchísima astucia, porque mucha del contexto en el que podríamos haber identificado los eventos del Eternauta historieta, hoy traído a esta época estarían bastante desfasados. Por eso la adaptación, ágilmente adaptada por el director, la serie, plantea, si bien respeta el espíritu, pero plantea tópicas nuevas. Como ser, por ejemplo, el Juan Salvo es más viejo que el Salvo de la historieta. El Salvo de la serie es más viejo que el Salvo de la historieta y lo presenta como un veterano de Malvinas, por ejemplo. Claro, Pone, por ejemplo, en cuestión la presencia de un inmigrante la en la venezolana, serie, claro. claro, la venezolana, y en el Eternauta historieta no está. Plantea también una diferencia en la forma de contar, digamos, el devenir del grupo. En la historieta es bastante más lineal el discurso, que en la serie. La serie tiene muchos más vaivenes y eso lo hace un poco más ágil. Pero lo innovador de la historieta es la época en la que fue planteada. Ahora, pero es interesante que todos los que vimos la serie y Ujú. no teníamos conocimiento de la historieta, todos decíamos, oye, pero esto es Walking Dead o esto es Claro, Last of Us. ahí Y, está. ¿Ves? Se y repiten los tópicos, que no, por eso digo que llegó tarde la serie. ahora, pero es que lo interesante es que uno mismo dice, pero si esto es de la década del 50, entonces fueron los gringos quienes nos copiaron y no nosotros a ellos. Cabe la Por posibilidad, fin. cabe perfectamente la posibilidad. Entonces, en aquella época era totalmente innovador, digamos, la presencia de un enemigo, que dependiendo del lector podía identificar. Un lector de otros países podía identificar como el peligro de la inminencia de la guerra nuclear, por ejemplo, lo desconocido puede ser planteado como las potencias que se esconden, o los intereses de las potencias económicas que se esconden detrás. Del lado nacional podría ser perfectamente identificable con lo que sucedía en ese momento. En, ahí es donde hay un Mira, punto más, sí. ¿y qué era lo que sucedía en ese momento? En ese momento en nuestro país estábamos transitando un golpe cívico-militar que trajo consigo represión, proscripción del partido peronista, persecución. En un principio, o sea, si bien dependiendo de la lectura que podía hacer cada uno, podía perfectamente identificar patrones del Eternauta con la realidad. Pero podríamos decir en cierta manera que los militares de esa época medio que lo dejaron pasar a, a la historieta y a Germán Oesterheld. Si bien pusieron el foco en él y en sus familiares, como que lo dejaron pasar, pero como siempre decimos, los malos también aprenden. Germán Oesterheld siguió, reformuló el Eternauta por allá del año 69, 70, lanzó una segunda versión reeditada del primer Eternauta, pero con los dibujos de otro dibujante, con los dibujos de Brescia, que ya tenía mucho más contenido político explícito incorporado. Lanzó una segunda versión del Eternauta que ya era mucho más explícita, y eso, digamos, resultó en su caída en desgracia. Recordemos que Germán Oesterheld es un desaparecido, es una víctima de la represión militar, pero ya del año 70, y
desapareció no solamente él, sino 4 de sus hijas, 2 yernos, nietos. La verdad fue una desgracia Mira, la hazaña con la que se desquitaron con el autor. pero ¿Mm? tú planteas que hubo una conexión directa de lo que le ocurrió a él con el haber escrito la historieta. Sumado al hecho de que él tenía una participación en, digamos, en partidos políticos no afines, digamos, al régimen, Ah, perfecto. él y sus hijas. Entonces, sumado al mensaje que trataba de transmitir la historieta, lo del héroe colectivo, lo de nadie se salva solo, y yendo contra poderes desconocidos, o sea, por eso vuelvo a repetir, los malos también aprenden. Ya se dieron cuenta, no, lo que está contando acá puede que sea un mensaje, digamos, explícito hacia nosotros, decían en ese momento los regímenes gobernantes. Entonces, directamente optaron por hacerlo desaparecer al pobre tipo. Es interesante porque no te puedo negar que ahora escuchándote me nace el recuerdo de Orwell, 1984. Y Claro. como Orwell, quizás desde la otra trinchera, siendo el partidario también de toda una concepción de izquierda de la sociedad, también ve lo que después va a ocurrir, después de haber visitado la Guerra Civil Española, lo que sí podría mal ocurrir, y escribe esta obra. Eh, Fíjate cómo ahí se repiten esos tópicos. Son mm, comunes esta especie de poder, Mal una especie utilizado, claro. y una especie de metapoder que no se ve. Orwell lo llama el gran hermano, el ojo que todo lo ve, la policía del pensamiento. Acá Oesterheld llama los ellos, que no se los ve, nunca se los ve, pero que usan herramientas como ser, por ejemplo, los manos, los cascarudos, como herramientas de invasión, de control, de castigo. Entonces, hay conexiones. ¿Mm? Mm. Ahora, yéndonos un poco o actualizándonos, porque yo como neófito en esto, tanto en la serie como en la misma historia del país, no te puedo negar que varios tópicos de la serie, de donde yo puedo leer, me llamaron mucho la atención. Lo que Ujú. tú dijiste, esto de... Y por eso me gustó mucho tu título, en la ontología del La heroico, es ontología de lo decir, heroico. todos somos héroes, Exacto. todos somos héroes. Y luego esa frase se me olvida el nombre del bigotito, cuando decía Juan, todo lo viejo Todo lo funciona. viejo funciona. De Favali. Favali, Favali. exacto. Y Y, vos sabés y- que y- Favali sufre una transformación respecto de la historieta y Favali en la historieta es mucho más cuadrado, por decirlo, mucho más frío. Mira, En la serie es mucho más eufórico, mucho más sanguinal el hombre. claro, pero a donde quería llevarte es que, haciendo una suerte de paralelo, tal cual como cuando fue escrita la historieta, trató de responder a este contexto sociocultural y político. Ujú. Creo que estos tópicos que hoy, ahora te planteaba, creo que también responden a ciertos tópicos actuales. Es como en esta suerte de sociedad un poco egocéntrica, materialista, individualista, en que todo lo nuevo vale y todo lo viejo es desechable. Es interesante que se plantee una suerte de decir, hey, Juan, no todo lo viejo funciona. Claro, claro. Fíjate que ahí me pongo en modo docente y, y ahí es donde viene también un- algo de lo que nos podemos valer, todos los docentes, todos los ciudadanos, respecto del valor de las historias, de esto que vos decís. Plantea modelos, plantea tópicos, plantea elementos arquetípicos comunes que se repiten a lo largo de las épocas y que surgen dependiendo de la necesidad de las personas. Esto, respecto de lo que vos mencionabas, la ontología de lo heroico, ¿por qué llamamos así nuestra charla de hoy, la ontología de lo heroico? Porque tiene que ver un poco de descubrir, y que también nos va a ayudar a descubrir por qué nos gustan las películas y las series. ¿Por qué gustó tanto El Eternauta?
Ujú. No es solamente una simple identificación con elementos de la vida cotidiana Claro, o de paisajes, sino porque hay una conexión íntima con todos nosotros que podríamos el origen de esto lo podríamos remontar incluso a nuestros inicios como especie. Nosotros siempre jugamos, en mi trabajo, por ejemplo, con la teoría del simio presumido. ¿cuál es Que esa? simio presumido decimos de que el ser humano es una especie, que la llamamos el simio presumido, porque suele presumir de sus logros filosóficos, tecnológicos, cuando en realidad es un ser íntimamente atado a lo emocional. Ujú. Es un ser emocional que razona. Y el potencial del razonamiento lo usa para explicar lo que ya ha decidido desde lo emocional. Ese, ¿Y esto a qué se Mira, debe? Y esto lo vamos a conectar, ya vas a ver, con el Eternauta. Imaginémonos allá en la prehistoria, apenas bajados del árbol, casi todo por casualidad. Por casualidad, visto de la distancia corta, pero a distancia desde la causalidad de otras situaciones. El origen de nuestra especie es casi una casualidad. Imagínate que por cuestiones climáticas se retraen los grandes bosques, eso provoca que un tipo de macaco o de monito mediano se baje del árbol y empiece a transitar las sabanas. A partir de ese punto, para evitar, digamos, ahí solamente era el miedo o la ira para defendernos y autopreservarnos. Pero como especie no teníamos nada de especial. No teníamos fuerza, no teníamos garra, no teníamos dientes, pero teníamos un gran potencial evolutivo dado por nuestra herramienta mágica que es el cerebro. el cerebro. Y una de esas casualidades provocó de que nosotros nos tuviésemos que poner de pie, simplemente para otear por encima de esos pastizales, a ver si no se nos venía encima un tigre de diente de sable, un mamut. Y ahí empieza todo. Imaginemos, ¿no?, ese ser primitivo arrojado a la vastedad de ese mundo peligroso, donde nada tenía explicación, donde nada tenía sentido. Entonces, ese pasmo primigenio del hombre, ese miedo, nos hizo primero juntarnos, armar pequeñas tribus y después empezar a encontrarle pequeñas explicaciones a lo cotidiano. El fuego, una estrella, el sol. Y esas explicaciones devinieron después en mitología, religión, astrología y ciencia. ¿eh? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que ese miedo primigenio nuestro como especie lo fuimos matizando, tranquilizando a través de historias. Y esas historias fueron inventando dioses, fueron inventando épicas, historias épicas, y ahí es donde viene nuestra conexión de por qué nos gustan las series, por qué nos resulta, digamos, conocido, Atractivo, claro. atractivo. Hay una identificación. O sea, lo que nos cuenta una serie, una película o una historieta es un relato, pero a su vez ese relato tiene una conexión íntima con nuestra forma de ser y de haber evolucionado. Digamos, fue necesario en esas primigenias épocas contar con explicaciones mágicas que devenían en héroes que daban cuenta del fuego, que explicaban un temblor, un terremoto, un volcán, la caída de una estrella, un algo externo, mágico, Ujú. que daba una explicación, pero eso también empezó a digamos, a afectarnos a nosotros. Ahí es Mm. donde viene el truco. Y Carlos, apretándote un poco el argumento que estás planteando, Sí, tal cual como en esa época buscaba responder a esas inquietudes, esas realidades, para ti, ¿qué es lo que busca? Y me quiero saltar de la historieta a la miniserie, porque esto es interesante, un poco actualizar el mensaje. ¿Qué es lo claro. que crees tú que busca transmitir esta miniserie con el personaje del Eternauta a nuestra sociedad, tanto argentina como global?
¿Qué crees tú que es el mensaje que hoy quiere transmitir? Yo creo que lo que quiere transmitir no es tanto un mensaje específico, sino un recordatorio. Porque es algo común yo creo que es algo común a a toda la cultura latinoamericana, que es el colectivismo. Esto de que nadie se salva solo, o de que solo vamos más rápido, pero acompañados vamos más lejos. Yo creo que eso quiere transmitir la serie. Obviamente cada uno le va a encontrar desde sus distinciones un reflejo con la realidad, que lo tiene, seguro. Estamos viviendo una, una época muy convulsionada, Mm, y ese es el valor intrínseco dentro de la serie. Aparte tiene un valor bastante especial el hecho de que eh, toma elementos de la actualidad, como nosotros somos multiculturales. Latinoamérica es multicultural por la mm, inmigración que nos inició como sociedad, y la nueva inmigración, digamos, la llegada de gente que siempre nos ha enriquecido culturalmente, y tomarlo y mostrarlo en la serie tiene un valor potente. Fíjate que hay una parte dentro de los capítulos de la serie donde muestran costumbres, costumbres y comidas del interior del país. ah, mira, ¿Entendés? Hay una parte de la serie donde muestran, por ejemplo, un personaje haciendo una torta a la parrilla, una especie de comida, mm, que es básicamente harina, sal y grasa y agua, hecho masa, aplanado y tirado a la parrilla. Ujú. Eso es propio del centro interior, del centro al norte de la provincia, del país. Lo traen, digamos, el baile folclórico del shopping donde están encerrados en un capítulo. Eso también es más propio del interior. Ujú. También en la fonética que utilizan algunos personajes son más propios del interior. Entonces integra todo eso en la serie. Ahí es la habilidad del director. Eso no se ve en la historieta original. La historieta mm, original eran todos porteños, pero inmigrantes, de claro. origen inmigrantes algunos. Porque Mm, Favalli es italiano, Polski era polaco, centroeuropeo, después estaba el ruso como personajes. Ujú. mm. Mira, si tú me permites, Carlos, yo también me gustaría resaltar precisamente ese mensaje que de Juan, todo lo viejo funciona. ¿Y por qué? Porque eh, hay un autor que se llama Lipovetsky que él planteaba de que estamos en esta sociedad de lo líquido, De lo líquido. de lo desecho. O sea, todos queremos tener el último celular, todos queremos sacar la ropa nueva. Y me imagino que tú te recordarás que cuando nosotros éramos chicos y se nos echaba a perder el zapato no se botaba, se mandaba al No, zapatero no. Yo, y se yo soy, arreglaba una y otra vez. claro, yo soy hijo de la época del par de zapatos para todo el año. Exacto, exacto, exacto. Entonces es interesante también un poco por eso te planteaba cuál creías tú que era uno de esos mensajes. A mí me resonó mucho esto de resaltar lo antiguo, lo viejo, no como algo malo, sino que como es algo que te puede salvar en su momento. Claro, Y si eso lo trasladamos no solo a las cosas, sino que a las personas, aquí se plantea una temática muy interesante en la cual nuestros ancianos, en la actualidad, si somos honestos, muchas veces son mirados como una suerte de problema. claro, Y hace varias décadas atrás, el anciano de la familia era alguien muy importante y claro. ocupaba un lugar central. El sabio de la tribu, por ejemplo, o el E- sabio de la familia, es esa Exacto. especie de recurso de saber al que nosotros todos siempre recurríamos. O sea, eso fue decayendo por la glorificación de la juventud. Exactamente. Y en esto que vos decís, ahí es donde viene sí un papel importante en cuanto al mensaje que quiere transmitir la serie. Eh, También acá tiene que ver con que todos nosotros podemos tener un recorrido heroico
ese es también otro mensaje de la serie, en el sentido de que no necesariamente tenemos que estar empujados por una desgracia, sino impulsados también por un deseo, por una incomodidad de ir hacia adelante, de progreso. Eso es, digamos, lo que se conoce como la pulsión heroica. No necesitamos de un evento máximo, como ser por ejemplo una caída de una nieve radiactiva, sino de la definición de un objetivo chiquito, grande, mediano, como nosotros lo necesitemos, pero que nos lleve a transitar desde un estado actual de comodidad hacia un estado futuro de mejora, de trascendencia, de cambio. Eso también yo creo que está, digamos, observado, vivenciado dentro del mensaje de la serie. Y si también me permites, Carlos, creo que también es una suerte también de crítica muy incisiva a esta situación de que todos miramos a los famosos, los reality, todos estamos pendientes de quién se casó con quién tuvo hijo con quién, y muchas veces nuestra vida gira en torno a mirar a esos otros que pareciera ser que consideramos que son lo máximo. Y creo que esto es interesante cuando te plantea de que lo heroico de lo común, Claro. lo heroico del hombre común, de la mujer común, creo que todos somos dignos de tener un reality, todos somos dignos también de ser mirados, y quizás nuestra vida, en esos pequeños sacrificios que nadie ve, que nadie conoce, Uh-huh. quizás son mucho más ejemplares que aquellos de los cuales estamos viendo, por ejemplo, en la farándula. Claro. Fíjate vos de que esto que vos mencionás, dentro, digamos, de lo que es el estudio de los mitos, la mitografía, Joseph Campbell lo plantea, por ejemplo, como la tentación. La tentación del héroe o de la persona común que va transitando su estadio, por lo general, en un área de comodidad o de conformidad. Esta especie de mensaje de poder, de que todos podemos llegar rápido y fácil a eso. Sin embargo, dentro de lo que se conoce como el camino del héroe, el héroe transita por una serie de pruebas, transita por un espacio oscuro de caída, de redención, de transformación en definitiva. Y esa estructura, vos sabés que es común a todas las películas, a todas las series y en todas las historias. Perfecto. ¿No? Por eso no es inocente ver cine o series. Claro. Hay un mensaje que ahí, si lo sabemos leer... Y ahí donde decías tú que teníamos esa atracción. Claro, si no la sabemos aprovechar o no la sabemos leer, pasa derecho al inconsciente. Andá a saber en qué momento surge todo eso, pero tiene una especial significancia. Oye, es Carlos, más, por eso solemos decir de que nosotros seguimos siendo paganos. Mira. Llévate, dejamos de adorar dioses griegos, pero adoramos Superman, Batman, Oye, Hombre Araña. Pucha, qué lástima que se nos pasó la media hora. Ya vamos en el minuto 28. Y bueno, respetando un poco este acuerdo, estos 30 minutos, daría para otra conversación. Cuando Yo quiero dejarte invitado quizás para otra película que podamos tratar, ya, que sería interesante. Si a alguno de los oyentes le gustaría alguno que habláramos, por favor que lo coloque. Fíjate, hay algo ahí también que no mencionamos, que es lo emocional, que es trascendente dentro de todo esto. Exacto. Que eso también lo podríamos formular como tópica para una próxima charla. Perfecto. Carlos, te agradezco el tiempo que te diste. Yo sé que esto lo preparaste. Valoro mucho. Fueron conceptos que no manejaba. Te lo agradezco. Así que bueno, y te dejamos amarrado para la próxima entrevista, ¿te parece? Cuando gustes. Un placer para mí, por favor. Nada que me guste más de hablar de lo que me gusta. Está bien. Con un interlocutor válido, por supuesto. Está bien. Es mucho mejor todavía. Bueno, amigo mío, de verdad te agradezco. Como esta es la primera vez que estoy ocupando este sistema, no sé cómo sacarte. Parece que tú tienes que hacer ahí en dejar y salir del estudio. Carlos, muchas gracias. ¿Ya? Un placer. Nos vemos. Chao. Estamos en contacto. Igual. Muy bien. Bueno,
Espero que para todos haya sido también un agrado. Para mí lo fue, de verdad. Em, el próximo miércoles tenemos a un invitado que es Andrés del Campo, sacerdote salesiano, médico, y él es especialista en bioética. Y queremos hablar con Andrés sobre la bioética y el relativismo. Así que a la misma hora, por el mismo canal y en esta nueva plataforma de Riverside. Espero que a todos les haya gustado y haya servido. Le agradecemos de nuevo a Carlos la amabilidad que tuvo para poder compartir con nosotros sus conocimientos. Y bueno, que Dios los bendiga a todos. Chao.